Moncayo. Él fue consejero de seguridad del presidente Guillermo Lasso por un periodo de aproximadamente 2 meses. Ha ocupado altas dignidades en el país, entre ellas de alcalde de la capital de la República. General Moncayo, le saludamos nuevamente. Es un placer poder recibirle y comentar con usted sobre este complejo momento que está viviendo el Ecuador, un país conmocionado por la crisis política y la violencia a las puertas de las elecciones. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarles a usted, a la audiencia y expresar, por supuesto, como lo he hecho en todos los medios que me han entrevistado, el enorme pesar que siento como ecuatoriano por lo que estamos viviendo, por las vidas preciosas que se pierden, por la búsqueda del poder demencial, no con fines de servicio, no con fines de volver a tener país, de lo que tanto se ha hablado, sino simplemente buscando intereses personales, intereses económicos, intereses de inmunidad, de impunidad. Qué pena, estas son las elecciones más tristes que hemos tenido en la historia del Ecuador, me imagino, y como un poco historiador que soy, como aprendiz de historiador que soy, evidentemente puedo confirmarlo. Jamás el Ecuador ha vivido días como estos en el sentido de participar en unas elecciones en un ambiente de violencia, de temor, que solamente empaña la democracia, la debilita y, lo que es peor, hace que la gente pierda la fe en este sistema, que la gente esté buscando, porque así sucede en todo el mundo, soluciones que no se enmarcan en los principios fundamentales de este modo de vivir, de esta forma de organizarse, de esta ganancia fundamental del proceso histórico que ha sido la democracia. Esperemos a ver qué sucede en las urnas y esperemos estar atentos a lo que pase en el ejercicio del poder, porque no podemos entregar el poder a cualquiera que gane y pensar que él pueda hacer o ella lo que quiera, porque los ecuatorianos debemos ir creando una conciencia de control al poder. Eso es importante. La criminalidad en este caso ha afectado muy fuertemente en las últimas 2 semanas al proceso electoral. Se ha convertido incluso en una variable que de alguna manera ha cambiado el tablero electoral. General Moncayo, pero es un tema que lo veníamos viviendo ya desde hace tiempo en términos generales en Ecuador, pues la violencia se ha establecido como un método. Mire, el problema mío como persona es de una enorme desilusión, de una enorme decepción, porque créame, de esto vengo dando clases en las academias de guerra del ejército, en la Academia Militar de Defensa Conjunta, conferencias, escribiendo libros, escribiendo artículos, anunciando lo que estaba pasando en el Ecuador y lo que no queríamos ver, lo que en algunos casos también se nos ocultaba para que no veamos. Hoy estamos cosechando una siembra perniciosa de década y media al menos. Hemos jugado con la seguridad de una manera irresponsable. Hemos debilitado tanto al Estado que es obvio, porque así son las leyes del poder, este se expande hacia las líneas de menor resistencia, y un Estado débil como el ecuatoriano, enfrentado a la propia Colombia y al Perú, que son los orígenes del problema, es el Estado más débil, con unas fuerzas armadas llevadas al extremo de la debilidad, con una policía que no se ha fortalecido, por el contrario, se ha debilitado, porque cuando usted ingresa 8,000 policías, preparándoles en apenas 6 meses, y resulta que hasta ahora no sabemos qué pasa con los chalecos, las pistolas, porque no es simplemente tener un gran número de policías si no están perfectamente entrenados, si es que no están perfectamente equipados, si no están siquiera medianamente bien alojados.
Entonces hemos ido creando un estado de opereta, ¿no? Una fachada de estado con jueces en los que no se puede creer. En fin, esto lo veníamos denunciando, de esto hemos venido hablando y recibiendo insultos y ofensas, por supuesto, de quienes son en gran medida culpables de lo que está pasando. No deberíamos admirarnos por lo que está pasando, porque ya lo anunciamos, ya sabíamos que esto iba a suceder. Teníamos el ejemplo de Colombia, el ejemplo de Centroamérica, el ejemplo de México. Y vean lo que hemos llegado a estar, un país que ha perdido su soberanía, un país con un Estado que es incapaz de proteger a su población. Esto es inaudito, de aquí estamos los ecuatorianos, no necesariamente con la confianza que debería existir en los políticos, porque estos nos han fallado, porque además el sistema político creado intencionalmente por la famosa Revolución Ciudadana es un sistema en el cual las instituciones no funcionan si no están sometidas al interés del mandón de turno. Entonces, ¿qué buscan unos? Recuperar el poder para la impunidad. ¿Qué buscan otros? Tomarse el poder para sus empresas, sus negocios. Así, ¿a dónde vamos a parar? ¿Dónde están los partidos políticos que son necesarios de una democracia? Así no podemos seguir funcionando. ¿Dónde está el liderazgo cívico? También la sociedad civil, con excepciones rarísimas, una de ellas la de esa bella ciudad de Cuenca, la que tanto admiro, y usted sabe que no lo digo por agradarle a nadie, porque lo digo porque he vivido en esa ciudad, la he servido desde hace tantísimos años, y qué orgullo ver una ciudad que se pone de pie, que sale a las calles, que no se queda sentada, escondida y amedrentada en sus hogares. Así tenemos que reaccionar todos los ecuatorianos. Este país es nuestro, no es el país de cuatro sinvergüenzas que quieren disfrutar de él, de sus recursos, destruyendo su futuro, el futuro de los hijos, de los nietos. ¿Cómo ha visto en términos generales y también en el ámbito de la política ecuatoriana la saga del magnicidio contra Fernando Villavicencio? El gobierno acaba de mandar un mensaje a la familia tras una denuncia por las omisiones que se cometieron en materia de seguridad, pidiéndole a la familia que no use políticamente este asesinato, que permita que las autoridades judiciales lleguen a conclusiones. Un ex ministro de gobierno desde el exterior difundiendo hipótesis sobre el asesinato. El artículo 112 del Código de la Democracia, sin un adecuado reglamento, manejado deficientemente para la contingencia urgente por parte del Consejo Nacional Electoral, dejando a ese potencial octavo candidato aún en la incertidumbre cuando estamos a horas del sufragio. Yo no entiendo cómo se le puede pedir a una esposa, a unas hijas, que ven destruido su hogar, que no reclamen. ¿Cómo voy a entender que se le pida al país entero que no reclame? Porque solamente es evidente lo que está en la pantalla, lo que todos hemos podido observar. Hemos visto cómo un candidato, el más amenazado, el blanco preferido de las venganzas, los odios, la persona que pocos días antes había denunciado las amenazas que había recibido en contra suya de su equipo, la seguridad que vimos en la pantalla es eso, seguridad. ¿Cómo puede la familia de Fernando Villavicencio no reclamar y a gritos el que no se haya cumplido con elementales procesos, procedimientos y protocolos, y que después nos vengan a decir que todos los protocolos se cumplieron? De haber sido así, no habría habido el atentado. Entonces,
El presidente ha hecho cosas positivas, por ejemplo, pedir al FBI que vengan a realizar ellos una investigación a fondo. Y la investigación no solamente debe orientarse a los culpables, sino a las capacidades reales de protección que haya recibido el fallecido Fernando Villavicencio. Porque mire, además es evidente que esta repetición en varios sitios, no solamente esta lamentable pérdida, que tiene una dimensión mayor porque era un candidato a la presidencia y con posibilidades, pero hemos visto asesinar a un alcalde en Manta, hemos visto asesinar a un candidato a la alcaldía, hemos visto ponerle una bomba a un alcalde en Durán. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de seguridad? Compartimos, mientras le seguimos escuchando, general Moncayo, compartimos con usted esta foto de la agencia Reuters que ha circulado por todo el mundo, una foto realmente tenebrosa, tétrica, que habla de la democracia ecuatoriana. Le seguimos escuchando mientras publicamos esto para nuestros oyentes. El tema es que la democracia en el Ecuador sufrió un ataque devastador desde una ideología, a mi juicio, superada, una ideología anacrónica, una ideología extemporánea. Yo apoyé con mucho entusiasmo el plan presentado por los partidos y movimientos que auspiciaron la candidatura del señor presidente Correa, con mucho entusiasmo, porque si usted lee el plan del 2007, es un plan socialdemócrata. Y yo soy un socialdemócrata. Pero una vez en el poder, cambió totalmente la oferta. Yo recuerdo, y casi lo tengo de memoria, ese plan que decía un país sin caudillos inspirados que quieran apoderarse de todas las funciones, un país alegre, en fin, un país en el que se combatirá a la corrupción sin piedad, en fin, todo ese hermoso plan fue cambiado por un plan chavista, neofascista, en el que el poder se concentra en el caudillo, con una visión inclusive totalmente torcida. Si Marx despertase ahora, lo sacaría a poetazos a estos miserables que se han tomado inclusive el nombre de una ideología que ha estremecido positivamente al mundo. Pero mire usted, llegan al poder y comienzan a apoderarse de todas las funciones. Crean este Consejo de Participación Ciudadana y Control, con lo cual simplemente estatizan la participación ciudadana y se hacen de una herramienta para colocar al más corrupto e infame de los contralores, para que los socape, para que persiga a personas que ellos consideraban peligrosas. Entonces se toman, le meten la mano a la justicia y lo dicen. Y vea qué jueces tenemos ahora, y vea cómo está la justicia ahora, sin ningún mínimo respeto a la gente. Se toman la función legislativa metiéndole el método de Home por la ventana. Yo era legislador, eso nunca pasó por la asamblea. Se toman todos los poderes, todas las funciones y destruyen la democracia. ¿Cuándo? Porque ven que habían también destruido la economía en una de las épocas de mayor bonanza, entonces sí le dejan al señor Lenín Moreno para que él asome como el culpable de todo lo malo. Y por supuesto el señor Moreno también comete errores graves, y vea usted ahora lo que está haciendo la justicia al juzgar su gestión. Entonces, esta democracia ha sido destruida, las bases, los fundamentos, lo esencial, ese
código de la democracia era un código para destruir la democracia, para destruir un sistema de partidos, para que haya una proliferación de aventureros que quieren vivir de la política teniendo su partido o movimiento para alquilarlo o ponerlo al servicio de cualquier interés bastardo. Eso no es política, eso no es democracia. Este país tiene que reconstruirse, tiene que reconstruir su democracia, tiene que reconstruir su seguridad, tiene que volver a tomar la soberanía sobre su territorio. Es una tarea enorme que quizás el que gane o la que gane la presidencia en este corto lapso, por lo menos pongan las raíces para comenzar un gran proceso. Necesitamos un gran acuerdo nacional. Necesitamos un acuerdo de todas las personas buenas que son la mayoría de este país para reenrumbarnos, para fijarnos objetivos de mediano o largo plazo. Vamos a para elegir, hacer un plan vamos a elegir el día de mañana, en realidad, un gobierno interino, como usted hace énfasis, general Moncayo. ¿Cuáles podrían ser los caminos para tratar de poner en esa vía a Ecuador, en esa vía para intentar acuerdos mínimos a nivel de la sociedad ecuatoriana? Vienen días difíciles, vamos a tener un niño que se pronostica va a ser muy fuerte. Vamos a necesitar entonces que en este corto lapso de este nuevo gobierno transitorio, como terminó siendo transitorio el del señor Lasso, los que lleguen a Carondelet, comiencen a recuperar fundamentalmente, y no es difícil si se sabe y si se quiere hacerlo, recuperar el control sobre el territorio y poner las bases para que la delincuencia que hoy domina la soberanía nacional, esto yo les hago notar y hacía notar el 10 de agosto, ¿no? Cuando celebrábamos esta fecha histórica fundamental de la libertad de América, el inicio de los procesos libertarios de América, les hacía notar que nuestros padres fundadores lucharon contra la colonización del Imperio Español. Pero hoy estamos siendo nuevamente colonizados. Esto es, nuestra soberanía está en manos de las mafias italianas, de las mafias de los Balcanes, de los cárteles, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, de los grupos delincuenciales organizados colombianos. Estamos tomados por fuerzas extranjeras que aquí están operando, aquí están dirigiendo, ordenando y atemorizando a la población. Entonces, por lo menos, si no podemos ponernos de acuerdo en todo, el primer acuerdo fundamental tiene que ser en adoptar un programa de seguridad para volver a tomar control del Estado y para evitar que los daños del niño sean desastrosos. Por lo menos ese acuerdo. Y las cosas se pueden hacer, pero hay que hacerlas poniendo a cada institución en su sitio. Aquí no es que nadie tiene que estar en contra de las instituciones. Aquí nadie tiene que estar en contra de la policía, ni en contra de las Fuerzas Armadas, ni en contra de los jueces, ni en contra de los fiscales. Tiene que estar a favor de una policía, pero de una policía que funcione. A favor de unas Fuerzas Armadas, pero de unas Fuerzas Armadas eficientes. A favor de unos jueces que realmente apliquen las normas fundamentales del derecho y de unos fiscales que deben ser implacables, como es la fiscal general, para enfrentar este cáncer que nos está destruyendo. Eso es lo que debemos de esperar. Hay un problema muy grave que se ha ido convirtiendo realmente en un problema muy grave, general Moncayo, la Asamblea Nacional.
Recordamos que los problemas vienen desde el Congreso Nacional, pero hay que rescatar a muchísimos políticos ecuatorianos que impregnaron otro nivel de calidad en el reciente pasado, que fueron también excepciones, pero muchas más de las que hay ahora. La Asamblea Nacional, función o poder legislativo fundamental, indispensable para una democracia, uno de sus pilares más importantes, en este último periodo particularmente hizo gala de asambleístas de pésima calidad, con contadas excepciones. Muchos de ellos no tuvieron ningún pudor en exhibir sus relaciones con mafias. 5 de ellos que buscan la reelección acusados por Fernando Villavicencio, Cristian Zurita como instigadores de un sicariato contra el propio Fernando Villavicencio. Una asamblea que terminó con un 3% de aceptación del pueblo ecuatoriano. Mañana vamos a elegir a sus miembros. Es muy importante esta reflexión que usted nos hace y que quiero simplemente desarrollarla con otros argumentos. Cuando usted piensa en una empresa cualesquiera, tiene procesos complejos de selección para asegurarse que esa empresa tenga a la cabeza un líder que conozca perfectamente todos los elementos de la empresa, un líder con una inteligencia emocional suficiente para contagiar entusiasmo a toda la gente, un líder que pueda moverse en el ambiente del negocio con gran solvencia porque conoce de cómo ese negocio se desarrolla. Cuando usted piensa en un mando militar, tiene una escuela de líderes que son las escuelas militares. Y cada 4 años se retoma a esos jóvenes y nuevos cursos, siempre con énfasis en el liderazgo, pasando ya después del liderazgo táctico al liderazgo operativo, al liderazgo estratégico, para esperar que tengamos unos generales que sean líderes, no simplemente gente que tenga escudos y estrellas en los hombros. Y para dirigir el país existe en un sistema democrático que funcione los partidos políticos ideológicos, partidos políticos en los que se va formando a los líderes que van a dirigir la política del Estado, porque no hay nada más complejo que dirigir el Estado. Entonces, en el partido político, normalmente, y así fue con la izquierda democrática casi siempre, centros de capacitación, y después a esos jóvenes inteligentes y entusiastas, a una concejalía, y a los mejores un paso adelante, y a los que se han destacado que vayan a la asamblea. Pero si no hay partidos políticos, si no hay las escuelas de liderazgo político que deben ser los partidos, si este malhadado modelo del socialismo del siglo XXI, del chavismo vergonzoso, del orteguismo que atormenta a Nicaragua, viene y nos crea un sistema con 280 partidos y movimientos. ¿Dónde están las escuelas de liderazgo? ¿Dónde están las escuelas de selección? ¿Acaso que una señora Merkel llega a ser primera ministra porque se les ocurrió ese rato? ¿Dónde hay alguien que pueda ganar las elecciones? No, pues esa señora se formó políticamente a lo largo de su vida y vea el resultado. Y lo mismo pasa en todos los países. No se improvisa en la política, no se pone presidentes porque van a ganar las elecciones porque tienen carisma. No se puede aventurar con el destino de un país, y eso es lo que hemos venido haciendo. Tenemos realmente buena parte de nuestro futuro en las manos de los ecuatorianos, en el voto que se dará mañana. Quizá una última reflexión sobre lo que se invita también a los ecuatorianos a opinar mañana, las consultas populares. Usted se ha referido a Cuenca,
parte de Cuenca es esa riqueza del agua que aquí en esta ciudad aspiramos a preservarlo. En Quito se está poniendo en juego también con esta consulta del Chocó andino. Hablemos brevemente sobre este tema y en la parte final, General Moncay. Me parece a mí muy importante que en este tema busquemos soluciones también equilibradas. Yo creo que hay que defender la naturaleza, que ese es uno de los pasos importantísimos de la Constitución del 2008, que tenemos que reflexionar con profundidad y poner en la balanza, pensando en el bien del país, en el presente y en el futuro del país. La democracia es así, la democracia tiene que jugarse sobre la base de los intereses nacionales. Yo, como ustedes me conocen, soy enemigo de todo radicalismo. Ese radicalismo que no hay que topar los recursos naturales de la Pachamama porque la Pachamama no es así, no es así. No hay país en el mundo que no explote sus recursos naturales. Hoy mismo veo con envidia cómo este nuevo mineral, el litio, que es importantísimo para las nuevas industrias automotrices, en fin, para la economía libre del petróleo, porque el petróleo ha sido el mal más grande, el que nos tiene en esta situación, en el antropoceno, o sea, en la época de que los hombres destruimos a nuestro propio hábitat de una manera violenta. Entonces, tenemos que siempre orientar a la población. Ya quisiera yo que en este país haya litio, como están en Chile, Bolivia y Argentina, y como está en Noruega, porque ¿de qué viven los pueblos? Aún los desarrollados necesitan explotar sus recursos naturales. Los Estados Unidos, la primera potencia tecnológica del mundo, usó la tecnología para el fracking, para tener autonomía en el campo energético. Entonces un estadista no juega con las cosas de una manera ligera. En este país debemos de explotar los recursos que nos ha dado la naturaleza, como se ha hecho a lo largo de la historia, respetando, por supuesto, a esa naturaleza. Y por último, ¿de qué le sirve al país o de qué le ha servido mismo al país tener petróleo? Si esa no ha sido la base para lograr un desarrollo diferente del que tanto se ha hablado, la transformación del modelo productivo. Todo eso es pura literatura. Yo lo que les pido a los ecuatorianos es que defendamos la naturaleza, defendamos el agua, ese recurso fundamental ya escaso en el mundo y que es una de las potencialidades mayores de América Latina, de América del Sur en particular, que tenemos de estas cuencas hermosas, la del Amazonas, de que somos parte, la cuenca del Río de la Plata, la cuenca del Río Orinoco, en fin. Pero nunca he visto que posiciones dramáticas y radicales se adopten si es que no se analizan las consecuencias. Por ejemplo, si vamos a hacer minería que sea ambientalmente sustentable y legalmente también respaldada, es preferible, yo digo, una empresa minera a la que se le puede controlar desde todos los aspectos, que en ese mismo sitio se instalen 50 mineros informales. Entonces, estos son los grandes debates que tenemos, sin cobardía. Al pueblo hay que hablarle y decirle lo que uno realmente piensa. Lo más cómodo es el discurso radical, no a la minería, no hay minería sustentable. Entonces, ¿de qué ha vivido? Pues del mundo. Seamos sensatos, veamos qué es lo mejor para nuestro país. No nos suicidemos por posiciones extremas en el uno o en el otro sentido.
Bien. Utilicemos los recursos que nos ha dado la naturaleza, como todo país lo hace en el mundo, cuidando de la naturaleza, haciendo que esos frutos sean de beneficio general para toda la gente y no para unos cuatro beneficiados. Ese es el camino que debemos seguir y de eso es de lo que debemos hablar la gente y los políticos, los líderes con las personas, no con el discurso fácil. Los discursos políticos son normalmente complejos y es mejor decirlos como son, aunque se pierda la popularidad. Bueno, eso para quienes están necesitados de ella porque participan en la política activa. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana, general Moncayo. Siempre un gusto, muchas gracias por invitar. Declaraciones del general Paco Moncayo, exconsejero de seguridad de Guillermo Lasso, quien se ha referido al momento político electoral marcado por la violencia en el país y en la parte final a las consultas populares que se realizarán el día de mañana. Son